Sí. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Siempre un placer saludarte. Hola chicos, lo mismo para mí, ¿cómo les va? Y los estoy Bien, escuchando acá estamos atentamente, ¿eh? haciendo el duelo también todos, ¿no? Sí, claro. Con el papá de Messi. Acá tienes algo para No, contarte. que yo decía que obviamente por ahí, y si uno estuviese en la situación de Messi, con la edad de Messi, diría también lo mismo, en cualquier momento me retiro, no sé cuánta Ujú. fuerza voy a tener por todo lo que cuenta en la carta. Y después, justo ayer encontraba una frase en redes sociales que decía, no te rindas, alguien se fue al cielo y está creyendo en ti. Y dije, por ahí Messi cuando pase el momento, diga, quiero hacer esto, quiero seguir jugando un poco más, o jugar tal torneo, o ganar tal torneo, para dedicárselo a mi papá, que me está mirando arriba. Y por ahí encuentra las fuerzas dentro de Después, un tiempo, después, y sigue jugando el a fútbol. ver qué dice Anabela. Bueno, frente a esto que todos nos conmovió, después la leo la carta completa, porque la tenemos acá para leer, pero ¿cómo enfrentar este momento, Anabela? El momento del duelo, la pérdida de un padre. Sí, en este caso particularmente que son muchos duelos superpuestos, ¿no? Porque en principio está el duelo de la enfermedad, donde vos ya sabés que ese papá no va a ser el mismo papá, el Ujú. duelo por el fallecimiento, por otra parte, el duelo de es el último mundial y no está mi papá acá para verme como lo hacía siempre, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se entrelazan, lo cual le genera mucha complejidad a ese duelo particularmente. Creo que cuando los duelos son tan complejos, probablemente lo que más vemos en consulta es que la etapa del duelo más difícil es la de la culpa, ¿no? Donde yo empiezo a tener fantasías de si podría haber hecho otras cosas distintas a las que hice para que el desenlace no sea este, ¿no? Claro. Particularmente está este otro duelo anticipado, que es el del retiro de su carrera, de una carrera que es parte de la identidad, ¿no? Porque no es, bueno, cierro mi negocio y me dedico a otras cosas, tengo otros hobbies y demás. Esta carrera particularmente es parte constitutiva de su identidad. Entonces, si me sacan la carrera, si yo la saco del medio, ¿quién soy, no? Entonces ahí empieza otro duelo también respecto de la identidad en este caso. Pensaba también el duelo del Mundial también, no solamente el duelo de la carrera, el duelo del Mundial, porque quizás él quería haberlo Exactamente. ganado para su padre y tampoco se le Bueno, dio. el rumor es que Messi se entera de que ya era todo irreversible y que Sí, el papá sí. estaba muy mal, previo a la final, y por eso lo que vimos, y tanto decían, pasó algo raro, lo que dice Messi en el túnel, esas cosas, según lo que hoy empezó a trascender, es que se habría enterado un rato antes. Pero también le habían dicho que ese llanto compulsivo había sido después del partido de Egipto o antes del partido de Egipto, que lloró Mm. desconsoladamente, era en ese momento. No, no sé, pero no lo creo. Es lo que También lo que hoy se dijeron es empezó a que decir. Igual había. él lo sabía ya desde el primer partido, que el padre Lo estaba sabía, mal. el tema es que No le se lo van a decir, perdón, Yo creo no. lo mismo, yo creo lo La mismo. verdad, entiendo todas las Yo teorías creo lo mismo. conspirativas. sí, Creo más la última que aparece ahora, que decían que le iban a matar con 4 bombas. La creo más esa que le digan a una persona antes de entrar que no, cuando no se creo, iba. La verdad no que. creo. Sí, según escuché hoy, Ahí habría que ver qué pacto familiar tenían respecto de las claro, noticias, ¿no? Porque también es, en principio, el derecho del paciente de qué quiere hacer con ese diagnóstico, a quién se lo quiere comunicar, con quién quiere estar en contacto, y por otro lado el pacto familiar que tienen de, che, mira, yo voy a estar allá jugando al Mundial, pero por favor no me dejen afuera, porque en realidad desde mi corazón yo quisiera estar acá acompañando esto, ¿no? Entonces sería muy cruel que me dejen afuera. Ahí el pacto familiar se impone por sobre toda demanda, ¿no? Claro. Acá estoy viendo lo que decía Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido, no caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Tanto me pedías que juegue el último mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo. Pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar al final, así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje, y ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte el tiempo, que vieras un partido, y llegamos a la final, y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales, no pudimos hablar de nada de todo lo que pasó, no pudiste disfrutar nada, no fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más tenías razón, tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés, hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos. No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir, yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas
de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no te aguantaste un poquito más y no terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a la familia, a tu mujer, a tus hijos y sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando y obviamente a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios. Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente. Ay, de todo nos toca nuestro padre, ¿no? Y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz, cuídanos desde arriba, como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa. Imposible, Anabela, no conmoverse, claramente, ¿no? Imposible, sobre todo también pensando en la profundidad que hay detrás de esa carta, ¿no? Pensemos que Messi es una figura pública de la que se le exige un montón de presencia, donde todo el mundo está pendiente de qué es de su vida y que tal vez este es un momento muy íntimo que a él le hubiera gustado vivirlo solamente con su familia, pero hay una demanda social de tener que hacer público algo de lo que te pasa emocionalmente. Y en este tipo de duelos es cuando más vulnerables estamos, ¿no? Donde nos sentimos más expuestos. Entonces, es una carta justa, es una carta políticamente correcta, pero seguramente a Leo le pasan muchísimas más cosas del que pudo expresar en esta carta, que es para la sociedad, ¿no? Claro, para todos nosotros que quizás queríamos escucharlo, porque la verdad que todos nos quedamos con ganas de la palabra de Messi después de la final. Es el momento más humano que le he visto a Messi, más terrenal, más parecido a todos nosotros. O sea, la escribió desde el lado que podría escribirla yo, la podría escribir vos. Totalmente. No desde la altura de una figura mundial. Pero al contrario, me parece que él no es alto. O sea, él siempre fue cercano, por eso la gente lo ama, por eso los niños se identifican. Me parece que... Y por eso creo que esta carta lo demuestra más como es, lo humaniza más, y lo humaniza y lo arrima más a lo que nos pasa a todos cuando hemos perdido a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿no? Hoy Chiche decía, viste los debates de Chiche, entonces decía, ¿qué duele más? Si perder al papá o perder a la mamá, y que él decía que al papá duele más siempre. Y bueno, había un psicólogo que le decía, no, depende de la relación, que vos hayas tenido con tu papá o tu mamá, y Chiche estaba convencido que duele más el papá. ¿Hay una medida de dolor, Anabela? No, no la hay, por supuesto que no la hay, que es absolutamente subjetivo, que los condicionantes del duelo, justamente las características de la relación, la cercanía, en qué circunstancias se da, si hay un duelo anticipado, etcétera, 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 juegan para ver esta profundidad del duelo y además los propios duelos que esté pasando la persona en ese momento, ¿no? Como te digo, acá hay un duelo de la identidad respecto de su profesión, hay un duelo del cuerpo, fíjate que ahí menciona el dolor del cuerpo, ¿no? Ese dolor del cuerpo para los deportistas de alta performance es terrible porque es justamente lo que te digo, es una crisis de identidad cuando el cuerpo no te da más para hacer lo que vos haces para vivir, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones acá superpuestas y entrar en una competencia de amor en un duelo me parece que es algo bastante desgarrador, ¿no? ¿Quién te duele más? Me parece que eso lo dirá el tiempo en todo caso. Pensaba en la imagen de la figura del tutor, ¿no? Que se da legalmente, pero en realidad el papá fue su tutor porque era su representante, porque era menor, porque tenía 13 años cuando estaba en Barcelona y todo el mundo le cerraba la puerta y no le daban el tratamiento y se tuvo que ir allá. Y el tutor en jardinería es ese palito que te sostiene y te endereza, porque él lo ves tan cercano, no todo el mundo tiene esa relación, ¿no? De amigo, de padre, de representante. Totalmente. O sea, un montón. Es que en aquel momento cuando tienen que viajar a España para no solo jugar al fútbol, sino también el tratamiento que él necesitaba, la familia pudo haber tomado la decisión, no te quedás acá y le buscamos la vuelta acá, y por ahí hasta dejar el fútbol. O dedicate a otra cosa. Y él decide, o tengo un hijo chiquito y ya está. O sea, la hormona de vamos, y además, la famosa historia de la servilleta es porque Jorge plantea al dirigente del Barcelona, quiero cerrar este acuerdo ya, y no tenían contrato, nada, y lo escribieron para
cerrar Para cerrar definitivamente algo. con una firma algo para el hijo. Porque lo hacían ir todos los Sí. días, contaba el otro día, Claro. decía, lo hacían ir todos los días y dice, no, algo, quiero algo, Sí. algo para que yo no, si no me vuelvo, ¿no? Porque Claro. imagina que encima dejaron la mamá estaba del Sí. otro lado criando otros Los hijos, hermanos. no A eran eso iba millonarios, justamente, vos claro. mencionabas la figura del tutor, ¿no? Pero acá hubo varios sostenes, ¿no? Porque ese acuerdo en esa pareja, ¿no? Vos te quedás acá con los otros dos, yo me voy allá con él, ¿no? La desigualdad en las condiciones de vida de unos y de otros, el ritmo de vida, las rutinas y demás, había varios tutores sosteniendo esa posibilidad, ¿no? No Sí. uno solo. Ujú. ¿Y cuánto dura el duelo? ¿Tiene un tiempo el duelo? Mira, antiguamente, viste, se decía en los viejos manuales que un duelo normal, ¿no? Estadísticamente dentro de lo esperable eran 2 años, ¿no? Y después, bueno, ya podíamos hablar de un duelo complejo. La realidad es que no tiene que ver con el rango temporal, sino con este traspaso. Uno atraviesa este duelo. En principio, entender que el duelo es proporcional al amor. Si hubo amor, va a haber dolor, y esa medida es proporcional. Hubo mucho amor, va a haber mucho dolor. Esto es Claro. esperable, ¿no? En el duelo de una mascota, de una persona, de un trabajo, de un hogar, lo que fuere, ¿bien? El dolor es proporcional al amor, ¿sí? En el duelo. Y en el atravesamiento de este duelo lo que se va dando es este traspaso del dolor desgarrador, que es absolutamente una interferencia en todo lo que puedas hacer. Empiezas a ver la vida y escucharla como detrás de un vidrio todo ese primer tiempo. Después hacia una tristeza más nostálgica, ¿no? Donde el llanto no interrumpe tus actividades de la vida cotidiana, donde puedes recordar con nostalgia, pero seguir siendo funcional en tu trabajo o disfrutando de otros momentos, ¿no? Pero cuando hubo tanto amor, ese dolor persiste, por supuesto, ¿no? De otras maneras, de una manera más funcional, acompañando el resto de las actividades diarias, pero no podemos decir que se termina total y absolutamente nunca cierta nostalgia dolorosa. Pensaba también el hecho de que cuando están los padres vivos, de alguna manera uno sigue siendo hijo. En cambio, al perder a tu papá, vos sos el primero en la fila, Sí. vos sos el gran referente. La sensación de orfandad que tenés Eso. cuando ya no tenés más ni mamá ni papá es dura. Es dura, claro. Claro. También para él, bueno, tiene su mamá por suerte, tiene sus hermanos, tiene el amor de sus hijos, la verdad que tiene mucha contención, supieron crear ese vínculo, porque eso se construye, pero bueno, en la línea de mando, digamos, de la familia, Claro. te falta el gran patrón, ¿no? Claro, y esto de mirar para arriba, ¿no? Y quiénes son mis referentes a partir de ahora. Eso, también debe ser otro duelo también, porque dejas de Sí, ser hijo. absolutamente. Sí, por eso te decía, esto forma parte de lo que se llaman condicionantes del duelo o determinantes del duelo, ¿no? ¿Qué características tiene, sí, este evento en nuestra vida? De acuerdo a la relación, a la distancia, así hubo un duelo anticipado por la enfermedad que estaba cursando esta persona, ¿no? Así fue sorpresivo, así había una pelea de por medio, ¿no? Y este duelo se va elaborando en este tiempo sucesivo, Y lo no dicho, viste que mucha gente dice, no, pero si yo lo tuviera hoy le diría. Hay mucha gente que se queda con la culpa o con las palabras. Sí. ¿Cómo se trabaja eso cuando no En te dio principio tiempo? si por algo no lo pronunciamos en su momento es porque consideramos que no era el momento correcto para pronunciarlo, ¿no? Con el diario del lunes yo puedo decir, ahora alcancé la madurez necesaria para poder decirle esto y ahora, de acuerdo a quién soy yo, se lo diría. Claro. Pero por algo no lo pudimos pronunciar en su momento, ¿no? Esas culpas hay que liberarlas un poco y hay que descansarlas. Uno no toma decisiones para complicarse la vida, en realidad toma las decisiones que le parecen correctas en ese momento con los recursos disponibles. Después con el diario del lunes uno puede hacer otra evaluación, por supuesto. Me hubiera gustado estar listo para pronunciar esto en su momento, es un poco más compasivo, ¿no? Exactamente, pero bueno, claro, con la mirada con uno mismo, porque lo que vos decías de la culpa, hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera tratado. Sí, también hay que ver cómo es íntimamente la familia, Claro. porque Lionel no es Totalmente. el más grande de los hermanos, No, tampoco. tiene 2 más grandes, entonces también hay que ver Totalmente. cómo era ese vínculo de hermano mayor para con Claro. el resto, sabiendo que Messi era Messi. Lionel y lo que nosotros sabemos que es el que mantiene a toda la familia, ¿no? Claro. Claro. Pero Claro. quizás ahí después hay que ver cómo es el organigrama, cómo se va construyendo, ¿no? Sí, tal cual, cómo se reconfigura ahora la Y familia. no ni es hablar. solo el jugador de fútbol, porque hay empresas alrededor de todo Sí. esto que manejaba Jorge y que Sí. ahora alguien de la familia, entiendo yo,
o no. alguien muy cercano a la familia, alguien va a tomar ese rol. Será Lionel. Bueno, claro, estos son todos los ruidos más desapacibles alrededor del duelo que tienen que ver con lo burocrático del duelo, ¿no? Digo, hay mucha gente apurada por papeles y eso no es coincidente con el ritmo de la gestión emocional del duelo, ¿no? Por eso a veces vos ves familias que muere una persona de la familia y ya enseguida están haciendo que el testamento, que la sucesión, que venden la casa. Para mí es tanto, o sea, esperen, hagan el duelo y después vemos que, o sea, a veces es como voraz. La sensación de me quiero sacar esto de encima para... Bueno, no, respeten. Termina el dolor, como que piensan que así termina el dolor y no termina el dolor. Lloren un poco, ¿viste? A veces es como una vergüenza. No, perdón, pero... Me pasó. Ay, sí, me parece una vergüenza esa desesperación cuando alguien se va. Respeten su vida en este plano. Bueno, Anabela, siempre es lindo charlar con vos porque nos das un poco de luz. Gracias, chicos. Siempre es un lujo de conversación con ustedes. Gracias. Adiós. Adiós, Anabela, que estén muy, muy bien. Gracias. Anabela Serventi, psicóloga, hablándonos acerca de los duelos y, bueno, todos muy conmovidos por esta carta de Leo Messi, ¿no?